Bueno, hola de nuevo. Seguimos en charlas diferentes, buscando sitios, personajes, vainas bacanas de la región, de Manizales, que digamos hacen parte de momentos de mi vida, cosas que he conocido y que quiero que más gente conozca o que conozca otras ópticas, porque la gente de pronto los conoce por unas cosas, pero como estoy más viejo, entonces de pronto los conozco por otras. Hoy estamos en un lugar maravilloso y entonces hoy nos toca dividir este podcast en dos espacios. Uno, el lugar y el concepto del lugar, pero obviamente su creador, porque son dos cosas igualmente potentes que admiro, que me gustan y que quiero mucho. Entonces hoy estamos con Jorge Jiménez, el creador de La Beautiful, un sitio del que él va a hablar y que lo va a explicar. Estamos en un sitio también maravilloso de Chipre, en el que ya hemos estado grabando, en el que ustedes ya conocen un poco, pero además, cuando yo conocí el proyecto de La Beautiful, no quedaba acá, quedaba en un sitio que se llama el Rincón de la Francia, si no estoy mal. Y es como el último sitio de la Francia, la última casa de la Francia. Maravilloso. Uno llegaba, no sabía cuándo salía. Eso también hacía parte de la magia. Me tocaba por ahí un par de aguaceros que se caía un árbol, y entonces tocaba quedarnos por ahí de fiesta tomando, comiendo algo, porque no había cómo salir. Eso era lo mejor que le podía pasar a uno. Pero estoy con Jorge. Jorge es una persona que además estimo mucho, que admiro y quiero, Jorge, pues agradecerte este espacio, agradecerte que estés en charlas diferentes y quiero empezar porque nos cuentes, pues primero, ¿quién eres tú? Sí, sí, aunque todos lo sabemos, pero ¿de dónde nació y por qué nació el proyecto de La Beauty? Bueno, muchas gracias, Juanse, a ti por la invitación. Un placer estar en esta charla diferente. Justamente muchos somos diferentes y de eso se trata la vida, de ser diferentes, de salirse del molde y de no encajar, porque uno muchas veces busca encajar, ¿cierto? Justamente la Beautiful es eso, es algo que no encaja, que nace con la necesidad de generar una experiencia a través de la gastronomía donde se transforme. Desde que yo monté la Beautiful siempre quería transformar, embellecer a través de la cocina, básicamente ese es el eslogan, ese es el propósito, y quería hacer una cocina muy diferencial. Resulta que yo vengo desde una academia de diseño, publicidad, y luego decidí estudiar cocina, pero primero fue diseñador y publicista, y a partir de eso quería generar una experiencia donde se tocaran corazones a través del alimento, porque justamente el alimento es una manera de dar amor, de generar sentimiento, de expresar y de transformar. Pues justamente la cocina es un motor de transformación social bien importante y lo que se hace con la cocina es impactar, desde el campesino que le compras el queso, a la señora que le compra las verduras, al de la carnicería, al del supermercado, ¿cierto? Es todo un ecosistema, entonces justamente la Beautiful sale como la necesidad de generar una experiencia a través del alimento donde se transforma y se embellezca el entorno. Y justamente en un tema social y ambiental, que es donde cada vez estamos apuntando más. ¿Y siempre tiene que quedar en casas embrujadas? Un poquito, encantadas. Sí, sí, sí. Justamente la Beautiful tiene mucho de encantamiento, es un tema muy lindo porque es magia, es fantasía. Muchas veces me preguntan por qué es un unicornio y el unicornio es un ser mitológico que ahorita pues está muy de moda, que incluso ha salido hasta en la Biblia y es un animal mitológico que representa esa magia y esa fantasía y ese espíritu libre. De por sí yo tengo un espíritu libre, un alma libre y un alma de niño también, y justamente la Beautiful es como mi pequeño gran mundo. Acá la gente viene y se siente como un niño porque pues es un espacio donde de verdad hay como una pureza de intención y hay una magia muy interesante, una atmósfera muy interesante. Bueno, además el unicornio representa otras cosas, lo cual me parece Sí, es también un maravilloso y eso está animal muy bien. muy... Sí, Eso exacto. está muy bien. Bueno, y cuando yo he estado en varios de los, para la gente que no sabe, hay unas temporadas de unos menús muy especiales que ellos sacan y este hombre se mete y se va a los países más lejanos, pero a meterse de donde hay que meterse hasta el último rincón de donde sale el último sabor, para luego venir acá y traernos todo ese conocimiento y reinterpretarlo. Cuando uno viene a la Beautiful también aprende un montón, aprende de geografía, aprende de historia, le echan un cuento súper bacano. ¿De dónde surge la idea de conocer desde los viajes? ¿Por qué? Porque claro, uno puede leer un libro y puedes ir a YouTube y Claro, aprender a hacer cualquier buscar cosa. una receta en internet, ¿cierto? Exactamente. ¿De dónde sale esa idea de meterse hasta allá y por qué lo haces? Justamente yo siempre he sido un amante de lo local. Yo amo mi ciudad, amo mi gastronomía, amo la gastronomía caldense, colombiana. Pero siento que también para entender lo local tengo que entender lo global y viceversa. Entonces en algún momento de mi vida decidí embarcarme a viajar. eh, Decidí viajar y encontrar sabores alrededor del mundo, lo que es Tailandia, Rusia, Turquía, Perú, Ecuador, México, y buscar esos sabores y ver cómo los interpreto en mi cocina. Y resulta que haciendo esos viajes me di cuenta de que nuestra cocina caldense y manizaleña es una cocina muy poderosa, es una cocina de montaña, de alta montaña, una cocina de devoción, y en realidad cada vez que he hecho esos viajes y que he traído las experiencias desde afuera, me enamoro más de esta cocina.
A mí me parece muy bacano una cosa que yo te he visto, y es que, y que le he visto a otros compañeros tuyos o colegas, es que, digamos, el ser humano tiende a ser egoísta, con su conocimiento, con sus vivencias, qué sé yo. Pero he visto cómo varios chefs o cocineros manizaleños se han juntado Sí, y han hecho cosas, y salen y se muestran y comparten como muy desprevenidos, porque a veces uno va a ciertos, pues, es un gremio, como todos los gremios, como tiene todos sus los demás. dificultades, sus Sí, egos, sus vanidades, mucho ego. pero sí los he visto a ustedes como soltando eso y diciendo vamos a compartir. ¿Cómo ha sido ese compartir con los otros chefs o cocineros de acá de Manizales? Ha sido un compartir interesante, pues justamente en Manizales hay muy buen cocinero y hay realmente mucho talento, que es lo que yo siempre digo. Aquí hay excelentes fotógrafos, diseñadores, arquitectos, o sea, es una tierra donde sale mucho talento. Y justamente en la cocina hay unos talentos muy impresionantes y han sido unos encuentros muy valiosos, donde nos juntamos desde hablar a empezar a crear. Justamente pasó algo muy bonito en la pandemia y es que nos unimos 5 restaurantes de Manizales y sacamos una edición que se llamaba Los Cinco Sabores y fue algo muy interesante porque ahí mostramos cómo es esa compenetración y dejamos de un lado los egos, porque sí, como cocineros tenemos ego o como diseñadores, todos tenemos nuestra manera de actuar y de hacer las cosas y acá ese velo se rompió y dijimos, no, estamos para crear y para generar una experiencia donde las personas cocinen en casa y ya, pero ha sido encuentros muy interesantes y justamente en Manizales está pasando algo muy lindo y es que nos declararon como ciudad creativa gastronómica ante la UNESCO, entonces eso qué hace, que empiecen a surgir nuevas formas de ver la cocina, de seguirnos enamorando de la cocina. Obviamente, y yo siempre lo digo, en Manizales hay unos restaurantes espectaculares, no solo locales, sino a nivel internacional, de cocina francesa, española, mediterránea, italiana, pero tenemos que enamorarnos cada vez más de nuestra cocina arriera, de nuestra cocina de origen, porque se vienen cosas muy interesantes para la ciudad a nivel pues de gastronomía y de cultura, que es lo que nos mueve, ¿cierto? Bueno, yo que te conozco hace ya un par de años y sé que lo difícil que es emprender y arrancar y no es fácil. No, ¿Alguna es vez te fácil. has quebrado? Me he quebrado el corazón. Porque a veces uno Esa dice, también lo sé, también conozco esa historia. me he quebrado el corazón, de hecho me he quebrado un par de veces el corazón, pero me he quebrado y me he vuelto a levantar. Obviamente, digamos, tener un restaurante no es fácil y más en Colombia es difícil, pero digamos, me he quebrado el corazón en el sentido en que a veces uno dice, pues pucha, esto vale la pena, pero siempre sí pienso que vale la pena porque a pesar de que es un gremio difícil, de que Manizales es una ciudad muy conservadora, me he mantenido, ¿cierto? Y justamente este año vamos para 10 años. Y ha sido unos ires y venires, unas subidas y unas bajadas, pero siempre con la fe puesta en Dios y con hacer cosas que tengan innovación y tradición. Pero no, gracias a Dios no me he quebrado, pero el corazoncito sí se ha quebrado. Bueno, y ese estado anímico influye mucho en la creación. O sea, no estoy diciendo en que se te vinagre pues una guapanela, Sí, sino como que, venga, hay momentos donde uno, pues porque claro, los pintores hablan de eso, o el músico dice, no, claro. compuse una canción muy triste porque estaba entusado. ¿Cómo funciona eso con la comida? Claro, el estado anímico para mí tiene mucho que ver en la cocina y de hecho yo cuando estoy triste o de mal humor evito cocinar y así tengo dicho a mis cocineros, si están tristes, si pelearon con la novia, si se bajaron malucos de la buceta, no cocinen. Mm. Les digo que se vayan a comer una oblea aquí a Chipre y que se relajen porque en realidad el estado de ánimo sí influye. Y lo digo desde mi perspectiva, así como la sazón cambia. Yo, por ejemplo, tengo algo y es que siempre que entra un cocinero, lo pongo a hacer un hogado, un guiso, algo tan simple como un guiso, que es nuestra salsa madre. Y le digo, hágame un hogado con este tomate, El esta favorito de cebolla. mi esposa, pero yo no Pues, sabría hacérselo, no sé cómo se el hace. hogado es delicioso, nuestra salsa madre. Y a todos le queda diferente. Es impresionante. Con la misma cantidad de aceite, el mismo tomate, la misma cebolla. Y eso influye el estado anímico. Es muy particular. Y si tú sabes, y si tú conoces el hogado de la abuela, sabe diferente al de un chico que está empezando a estudiar cocina. Es totalmente diferente. Es la mano y es también lo que llamamos el humor y la manera de ver la cocina y la manera de... La cocina es como una transmisión de energía, de tú cómo estás con tu estado anímico. Entonces, por eso siempre que nosotros cocinamos acá en La Beautiful, tratamos de cocinar con intención, bendecimos los alimentos y tratamos de que sea una manera muy linda al momento de brindar ese servicio, que toda la cadena, desde la producción, la mise en place y la llevada al plato, sea
un ritual de amor prácticamente. Pero sí, cambia totalmente cuando... Y de hecho me ha tocado gente que me ha vinagrado los postres cuando están de mal genio. Es impresionante. Bueno, ustedes ven a este hombre y ustedes siempre lo ven como dicharachero, alegre, cariñoso, afectuoso, pero este hombre tuvo un accidente una vez Uf, durísimo. Yo estuve muy consternado. Su pareja de ese entonces, con quien tengo también una amistad, entonces fue como re duro y esa impotencia de, claro, si alguien le dice, oye, que se me va a quebrar el restaurante, inviten amigos o hagan una fiesta y vayan y consuman y todo bien. Pero cuando fue ese accidente tan duro en el que uno no podía hacer nada, no podíamos ayudarte, pues fue un momento muy difícil. Y yo no sé si todo el mundo sabe qué te pasó. ¿Quieres contar un sí, poquito de quiero eso? contar y de hecho hace parte de un episodio muy fuerte y muy doloroso de mi vida, pero aprendí a delegar justamente después de ahí. Resulta que yo estaba cocinando, estaba en la cocina y estaba manipulando un alcohol y el alcohol se me riega, se rebota en el piso de la cocina y me cae encima. Yo en ese momento tenía la filipina de cocina, que después de por sí apretadita y demás, y me prendí, me encendí en fuego. Totalmente, era una bola de fuego. Yo me tiraba contra las paredes, fue impresionante. Es tan impresionante esa historia que yo a los gritos baja en ese entonces había una mesa que tenía un dermatólogo y una médica. Ellos bajan, inmediatamente me ayudan y me llevan al hospital. Del hospital las heridas fueron tan graves que me mandaron a Cali y estuve 40 días hospitalizado. O sea, con anestesia 3 veces a la semana, o sea, yo literalmente casi me muero. Pero fue muy lindo porque fue un proceso de transformación muy grande. Resulta que después de este accidente, yo tenía que llamar a mi subchef a decirle, haga esto así, haga esto así, porque yo no tenía, digamos, recetas estandarizadas. Y eso fue un antes y un después para yo delegar y confiar en mi equipo, porque yo, digamos, si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Entonces me tocó empezar a soltar y a soltar y a soltar el conocimiento, justamente lo que tú dices, soltar el conocimiento. Y eso fue un aprendizaje muy grande porque a partir de ese accidente empecé a delegar a la cocina. Y yo decía, yo soy bueno creando, yo soy buen cocinero, pero necesito delegar la parte de la producción, necesito delegar estas cosas y aprendí a delegar, ¿cierto? Fue un año muy difícil porque justamente después de la quemada muere mi hermana, muere en mis brazos. Y eso fue algo que a mí me marcó porque mi hermana era como mi madre. Ujú. Resulta que yo nací y ella tenía 18 años, mi mamá tenía 40 años. Entonces, para mí, mi mamá era como mi abuela y mi hermana era como mi mamá. Y mi hermana muere y claro, yo me quedo sin base, me quedo sin piso. Entonces fue un año muy doloroso, también a nivel de pareja, también hubo una ruptura y es cuando me quebré el corazón. Y llega un momento de la vida en que tú no sabes qué hacer ni para dónde coger. Es como si tú tuvieras esta mesa y te empiezan a quitar todas las patas. ¿Tú qué haces? Entonces yo dije, no tengo nada que hacer, sentí que la vida se me vino encima, me arrodillé y dije, Dios mío, yo no te puedo ni te puedo tocar, nunca te he llamado de la manera en que te estoy llamando, pero necesito que me cojas, hermano, cógeme Dios. Y él me cogió. Y después de eso empecé a florecer y desde la quemada hasta el momento en que me arrodillé y le dije, Dios mío, ayúdame, fue como si hubieras visto una oruga que estaba pequeñita en, en algo oscuro totalmente y empecé a abrir las alitas y empecé a florecer y empecé otra vez a creer en mí. Porque claro, lo de la cocina a mí me apagó y yo dije, no, no puedo volver a cocinar, iba a perder la mano, o sea, fue tan doloroso el accidente que yo dije, no voy a volver a cocinar, no voy a volver, pero resulta que no, antes todo se potenció y empezó otra vez a creer en mí y aquí estoy. Pues yo les cuento que cuando eso pasó, pues muchos, y obviamente cero por morbo, preguntábamos, ¿y la mano? Y la ¿Cómo va mano, la mano? sí, Porque, porque sí, yo me imaginaba a este hombre que es capaz de dirigir la orquesta y decir, hey, hagan, hagan, pero sé que hace parte de su vida. Yo decía, donde este huevón no puede volver a no, cocinar, claro. pues puta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque sé que eso es demasiado importante para ti. Me alegra también mucho que, digamos, vos hubieras podido poner este restaurante o este proyecto en otra parte. ¿Por qué insistir, persistir y nunca desistir de Manizales? Uy, sí, es una buena pregunta y justamente yo antes de montar el restaurante, en ese entonces mi pareja, nos íbamos a ir a vivir a Toronto. Estuvimos en Toronto y decidimos apostarle a Manizales. ¿Por qué decidí apostarle a Manizales y por qué no en otra ciudad? Y me han hecho propuestas de que lo habrá en Bogotá, en Miami, pero yo amo esta ciudad y no me quiero ir de acá y quisiera morir en esta ciudad. ¿Por qué? Porque es mi montaña, es mi terruño, es mi gente, es mi aire, es mi cultura, ¿sí?
Muchas veces dicen que un profeta, ¿cómo es que es el dicho? No hay Nadie es profeta nadie en es su profeta tierra. pero yo siento que no, y que Dios me ha dado la oportunidad de expandir acá mis raíces y de quedarme acá y demostrarle a la gente lo que es la Beautiful, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque viene mucha gente de afuera y de otras partes del país. Entonces, ¿por qué Manizales? Porque es una ciudad única, porque elegí Manizales antes que Toronto. Incluso íbamos a irnos a ir a Barcelona y dije, no, quedémonos en Manizales. Y en ese entonces, hace 10 años, Manizales era una ciudad más conservadora, con mucho tabú. Y yo dije, no, yo quiero apostarle a mi ciudad y quiero quedarme acá, porque es una ciudad que me llena, que me gratifica, me encanta. Y me encanta aportarle a la gastronomía de la ciudad y también al empleo, generar empleo digno, transformar esta ciudad. En esta ciudad hay mucho por hacer y ahorita que somos ciudad creativa gastronómica, hay mucho más por hacer. Tenemos que pegarnos más del ecoturismo, del café, de todo lo que tenemos, esa riqueza cultural, gastronómica, ancestral y pues de todo lo que somos como manizaleños, como arrieros. Bueno, como este es un espacio, digamos, muy libre, algunos los incomoda, otros no, y podemos preguntar y hablar de lo que queramos. Entonces le podemos hacer, entre comillas, publicidad al que nos dé la gana. Cuando hay algo que a mí me gusta, yo digo, me gusta. Ah, pero entonces, ¿por qué dijiste que te gusta tal bar y no mencionaste el mío? Qué pena, otro día lo mencionaré, allá estaré. Digamos, qué comedero. ¿Te gusta a vos como en un día que no están trabajando, no está abierto y dices, ay, qué rico, hoy me voy a ir, seguramente vas a muchas partes, pero que tú digas, ¿cuál es ese como donde voy calmo antojo, donde siempre, cada que pasa cierta vaina, me gusta ir allá porque sé que me encuentro y que incluso me atrevería, si quieres, a recomendarlo o no, pero donde te sientes como, a mí me gusta ir a comer allá? Te voy a decir algo y es un cliché, pero me encanta la comida de alguien que me cocine, que una mamá que me cocine. Por ejemplo, tú me dices, mi mamá te va a cocinar, para mí ese es el Ah, mejor ok. comedero. Pero en cuanto a restaurantes, aquí hay muchísima oferta, hay una oferta impresionante, Y me puede ser un encanta. piqueteadero, o sea, puedes decir lo que quieras, aquí Sí, vale todo. no, me encanta, digamos, hay un restaurante que me gusta mucho y no es por publicidad ni nada, pero se llama Takashi Sushi Wok. Ese restaurante me encanta. Me gusta mucho Langevan de comida francesa. Me gusta Etnia. O sea, hay muchos restaurantes espectaculares acá. Pero algo que a mí me gusta mucho y que le encuentro gracia en todo son las arepas. Tú me llevas a mí a desayunar una arepa callejera y me encanta. O sea, pero son las arepas que están en los puesticos de la señora. Justamente allí al lado de la iglesia de Chipre hay una señora que se hace a vender arepas y me encanta ir a desayunar allá. Las arepas de Fátima, por ejemplo, que yo digo, quiero, Ah, tengo claro. unas ganas de desayuno, me voy para arepas de Fátima. Me encanta comerme un tamal, un fiambre. Soy fanático del fiambre y creo que es un elemento que se puede volver icono de la ciudad si lo sabemos manejar bien, porque el fiambre representa esas raíces nuestras, ese portacomidas natural que es biodegradable, que salían los jornaleros a coger café, donde la esposa le mandaba a las 4 de la mañana su fiambre bien hecho. Pero si tú me preguntas un lugar, no, es que hay tantos, y en Manizales hay tanto para comer, desde el perro del joven hasta comerte una arepa, hasta comerte una hamburguesa callejera. Pero no sé, un día a mí hoy me puede gustar la comida italiana y mañana me puede gustar una empanada callejera. Soy súper polifacético en eso, o sea, eso sí. Pero me encanta la comida que esté bien hecha, que la hagas con intención, con amor. Puede ser un huevo, un arroz con huevo, pero que esté hecho con ese amor y esa intención de que te va a gustar, ¿cierto? Bueno, vos, pues obviamente eso es súper sensible al tema de la comida. Yo creo que ya tienes la capacidad de con el solo olor, con la sola textura, percibir muchas cosas de un alimento, de cómo fue producido, cómo fue, digamos, arrancado, traído de la tierra, tantas vainas que uno encuentra en tu sensibilidad. Si tú pudieras decir, la gastronomía o la comida de Manizales nos está diciendo algo, Sí. ¿qué nos está diciendo? Pujanza, berraquera y resiliencia. La cocina de Manizales nos habla de resiliencia porque pues somos una ciudad que estamos en medio de una montaña, o sea, acá la colonización no fue fácil, somos hijos de la colonización antioqueña, somos ladera, somos montaña, somos monte, entonces es una cocina que nos habla de resiliencia, de fuerza, de ese empuje como arrieros, como berraqueros. Para mí la cocina de Manizales la traduzco en una palabra y es berraquera, justamente por eso mismo, porque venimos de la montaña, es una cocina de alta montaña, de humo, del arriero que llevaba en su carriel la cecina, que es la carne seca, la arepa con chicharrón, ¿sí? La aguapanela, la bogadera, es una cocina de verdad de fuerza y es una cocina que te llena, que te nutre.
¿Qué le hace falta a la gastronomía o a la comida manizaleña? Creérnoslo, creer más en la cocina. Justamente estoy haciendo, pues que no sea publicidad, pero estoy haciendo un menú que se llama El Unicornio y la Mula, que es de alta cocina arriera, y es como llevamos esa cocina un poco más a actualizarla. Entonces, por ejemplo, tenemos el pepino relleno que cocinaban las abuelas, que a mí mi abuelita me molestaba porque yo le decía, abuelita, voy a tirar las semillas al patio. Y me decía, no me tires eso, culicagado, porque se prende todo eso de pepino. Y efectivamente, yo acá tiraba unas semillas en la Beautiful y eso se prende, sale. Entonces, estoy haciendo alarde al pepino, el pepino relleno, que normalmente se rellena de carne en polvo, hogao, huevo. Huevo. Entonces, la cocina de Manizales nos falta más creérnosla, porque es que se nos volvió un paisaje. Pero la cocina de Manizales tiene muchas vertientes y muchas variables. Somos producto de una influencia española, africana, árabe, que realmente tiene mucha ancestralidad también. Acá, por ejemplo, encontrar un pilón, encontrar una máquina de moler, eso se ha perdido mucho. Justamente yo acá en la entrada de la Beautiful tengo una máquina de moler para que la gente recuerde, diga, ay, eso era de mi abuela, sí. El pilón, la paila de cobre. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como El manizaleños es pilón para hacer la el mazamorra, para pilón los para que hacer la no saben. mazamorra. Es creernos más y es volver a buscar esos orígenes como cocineros, de dónde viene todo eso y actualizarlo a nuestra manera creativa. Como lo que yo soy es cocina de autor, es actualizarlo y traerlo de nuevo, pero siento que tenemos que enamorarnos más de esa cocina, porque muchas veces preferimos la cocina de afuera y está bien. Muchas veces yo prefiero una buena pasta, una buena fideuá, una buena paella, pero también necesitamos enamorarnos más de nuestros azorretes, de las nalgas de ángel, de las colaciones, de los fiambres, de los sudados, de los sancochos de uña, de las empanadas, de los amasijos. Aquí hay muchas cosas de verdad que nos identifican como arrieros y como personas que crecimos en la montaña. Entonces se trata de eso, de enamorarnos más y de creer más. Yo pienso que lo que le falta a la cocina de Manizales es que la creamos más y que sigamos llevando esta ciudad, que no solamente nos reconozcan por determinadas áreas, sino también por la gastronomía. ¿Sí? Bueno, hay un sitio, como para ir cerrando, eh, hay un sitio maravilloso en la ciudad que yo siempre he dicho que es el punto donde converge la ciudad y el campo, que es la plaza de mercado. Uf, ¿Cierto? Porque por ahí pasan todos nuestros campesinos, ya sea a llevar sus productos o a comprar cosas para llevarse, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras la varita mágica, el poder, ¿qué harías con la plaza de mercado de Manizales? le generaría una identidad visual. Hay algo que me llamó mucho la atención en Puerto Viejo, cuando estuvimos con todo el tema de la ciudad creativa gastronómica, y es que cada comedero tiene su nombre y está totalmente organizado. Entonces, ¿yo qué haría o qué me encantaría ver? Que fuera una plaza de mercado con muchos colores, con orden y con puestos de comida, pero que tú digas, qué rico entrar a comer ahí, ¿cierto? Que haya orden, que haya limpieza, que haya salubridad. La varita mágica es ponerle color e identidad a esa plaza de mercado. Que se vuelva, yo me soñaría como que todos los domingos dijéramos los manizaleños, vamos a mercar a la plaza de mercado. O sea, ir a mercar a la plaza de mercado. Y en muchas ciudades del mundo pasa, la plaza de mercado. Y para no ir muy lejos, en Bogotá, para lo quemado, ¿cierto? Y en esas grandes plazas del mundo se vuelve un plan ir a tomar café, a tomar agua panela, a desayunar. Ahorita que dices eso, también me encanta ir, digamos, a la plaza de mercado, donde Doña Tina, a desayunar. Pero qué rico que uno, porque es una sensación que yo tengo que a la gente le da miedo ir a la plaza de mercado, porque piensan que es un lugar inseguro, que es un lugar sucio. Y no, sería muy lindo que pudiéramos hacer una plaza de mercado donde tú pudieras llegar y encontrar un orden, una limpieza y llegar a comer acá, encontrar diferentes productos, encontrar secciones de frutas, de verduras, que fuera más ordenado. Esta sería como la varita mágica. Bueno, no, de verdad que muchas gracias por invitarnos a este espacio, por todo lo que haces, muy invitados, no se pierdan algún día la oportunidad de venir a la Beautiful a vivir esa experiencia. Agradecerte también porque yo que soy vegetariano, también cuando he venido han hecho un gran esfuerzo por darle a uno la mejor comida y transmitir ese mensaje, transmitir esa vivencia, esa experiencia que tú traes de un montón de vainas y que lo pones en un plato de comida. A mí eso me parece maravilloso. Ahora que me recordabas lo de los fiambres, me comí un fiambre también vegetariano en Marmato alguna vez, supremamente delicioso. Entonces sí tenemos un gran potencial. Invitar a toda la gente que nos vea que siga conociendo, no nos dé miedo, a veces sí,
todos tenemos, y yo soy uno de los que tiene los mismos hábitos, pero en Manizales hay mucho por conocer, Hay mucho. muchas comidas por probar. Este es un sitio maravilloso, así que agradecerles. Si les gusta este tipo de contenido, compártalo, síganlo viendo. Recuerden recomendarnos personajes y lugares. Hoy muchas gracias a la Beautiful, a ti por este espacio y a todos los que hablen posibles estas charlas diferentes. Muchas gracias.